Me encanta esta historia. ¿Quieres escucharla? Ferruccio Lamborghini era dueño de una exitosa fábrica de tractores en Italia. Un día salió en busca de mejores piezas para su Ferrari, pero el buen Enzo Ferrari no estaba dispuesto a atender a un mecánico de tractores, de modo que lo ignoró por completo. El resto es historia. Para comenzar con esta magnífica historia, iremos al año 1992, pues todo empezó en un viñedo de Umbría, Italia, perteneciente a la familia Lamborghini. Aquí dentro de su mansión conocemos a Ferruccio Lamborghini, quien se encontraba jugando con autos a escala, pues vemos que así es capaz de imaginar que está compitiendo en una carrera con el mismísimo Enzo Ferrari. Este film está dividido en 3 episodios. Comenzaremos con el primero, titulado como Sueños. Ahora nos vamos al pasado a Cento, Italia, luego de que la Segunda Guerra Mundial terminara. Aquí veríamos que un grupo de soldados regresa a sus tierras esa mañana. Entre estos se encuentra un joven Ferruccio Lamborghini junto a su amigo Matteo. Durante toda la guerra, Ferruccio estuvo pensando en el día que le propusiera matrimonio a su novia, y por eso, aunque Matteo le aconseje primero ir a su propia casa por temor a que la encuentre con otro hombre, vemos que Ferruccio decidió que irá por ella enseguida. De esta forma, pronto encuentra en un bar a su amada Clelia Monti, a quien sin decir una palabra le entregó el anillo de compromiso. Ella se entregó a sus brazos con pasión, pues no sabía de su regreso. Juntos llegaron a los campos de su familia, donde al verlo, sus hermanos corren a abrazarlo llenos de felicidad. Y aunque por otro lado no es tan efusivo mediante un abrazo y una caricia sincera, su padre, Antonio Lamborghini, le da la bienvenida. Más tarde, mientras su madre, Evelina, prepara el almuerzo, Ferruccio se dispone a ayudar a su padre en la cosecha, mientras le dice que gracias a la guerra ahora sabe que el negocio de la agricultura perdió importancia en el mundo. Además, luego de casarse con Clelia, irá a la ciudad, por lo que ha decidido no aceptar la granja como herencia, pues prefiere que sea para sus hermanos, ya que él desea montar una empresa de tractores más pequeños y baratos que los que había en el mercado de la época, para mejorarle la vida a los pequeños agricultores como él. Antonio le recuerda a Ferruccio que es un granjero, pero este le explica que durante la guerra trabajó como mecánico y aprendió sobre las máquinas, autos y sobre todo motores. Antonio no cree que su hijo pueda vencer al monopolio de tractores de la empresa Cugini Randi, pero Ferruccio le cuenta que junto a Matteo planean ganar en la carrera de Terra dei Motori, donde ganarán la fama necesaria para su empresa. Para ello pedirán un préstamo y comprarán un viejo topolino y remodelarán el motor para correr. Sin embargo, a pesar de ver que su hijo tiene plena confianza y una convicción de acero en lograr que el apellido Lamborghini perdure en la historia, Antonio le niega su bendición, pues cree que Ferruccio desperdiciará su vida en un sueño imposible. Pasado esto, Ferruccio, Clelia y Matteo se alejan de los campos para asistir a una fiesta que se está celebrando por el año nuevo. Cuando llega el 1 de enero, mientras Ferruccio y Clelia celebran su aniversario y se juran amor eterno, vemos que el solitario Matteo sufre al ver a todos con parejas. Por un momento cree que una chica está interesada, pero solo fue una equivocación. 6 meses después, Ferruccio y Matteo llegan a la Terra dei Motori, ya con su auto remodelado. Aquí son testigos de cómo el mismo Enzo Ferrari se encuentra presente, pues le entregará el trofeo al vencedor. Luego del discurso inaugural, el auto de Ferruccio adopta su posición y vemos que en esta carrera, de solo 3 autos, él y Matteo deben estar en el auto al igual que los demás competidores. Cuando Enzo Ferrari da la señal, Matteo pisa el acelerador dando inicio a la carrera, la cual transcurre pasando las calles de la ciudad hasta las vías que rodean los campos. El topolino de Ferruccio inicia bien, pero el auto número 4 de adelante bloquea constantemente sus intentos de rebasarlo para que no le robe el primer lugar. Esto continúa así hasta que al pasar por la iglesia, el camino se expande en 2 carriles, donde el miedo de Matteo por chocar provoca que el auto detrás de él esté por rebasarlos. Matteo le echa la culpa a la poca velocidad del motor, pero Ferruccio sabe que su amigo tiene miedo y por eso intenta tomar el volante a la fuerza, lo que provoca que derrapen fuera de la pista llevándose un par de golpes. En este momento se presenta de forma simbólica con Enzo Ferrari, posicionándose por delante de Ferruccio en esa carrera imaginaria. Tras esto, una vez en su departamento, al ver a Ferruccio afligido, Clelia lo presiona para que le cuente qué le sucedió, pues sabe que no se debe al resultado de la carrera. Y tiene razón, pues Ferruccio le revela que teme creer que perdieron por no ser lo suficientemente buenos, y teme ser un fraude porque ahora no sabe qué hacer. Pero Clelia no lo cree así, pues todavía confía en sus capacidades y sabe que solo debe seguir intentándolo. Dicho esto, Clelia le revela que está embarazada, lo cual, más que llenarlo de felicidad, sumerge a Ferruccio en un mar de reflexiones implacables, pues sabe que necesita tener éxito si quiere mantener una familia. Esa misma tarde se dispone a ir al banco para pedir un préstamo, pero al ver a la gente que trabaja ahí cambia de opinión y decide visitar a su padre, quien a pesar de la intensa lluvia continúa trabajando. Una vez a solas y resguardados, su padre
intuye que está ahí por dinero, y como se trata de su hijo le entrega todos los billetes que posee. Sin embargo, Ferruccio le explica que no es suficiente, pues jura que con su nueva idea tendrá éxito y podrá devolverle su dinero con intereses. Al escuchar esto, su padre abandona la mesa como si lo estuviera rechazando, pero enseguida regresa para darle el título de su granja para que Ferruccio la hipoteque. Cuando Clelia se entera de esto, le recrimina a Ferruccio por haber permitido que su padre arriesgara los terrenos que le pertenecen a toda su familia y que le costaron toda su vida, por lo que le aconseja devolverles sus escrituras. Ferruccio por fin cree que su padre confía en él, pero ella le deja en claro que solo lo hizo porque le dio pena. De esta forma, ante la insistencia de Clelia, Ferruccio acepta devolver la granja, pero como sabe que su padre no lo aceptará, ella le ordena depositarle el dinero en su cuenta. Sin embargo, al llegar al banco, Ferruccio se reencuentra con un viejo conocido llamado Vito Rossi. Aquí, cuando Vito le pregunta a nombre de quién abrirá esa cuenta, vemos que Ferruccio decide desobedecer a su esposa y poner el dinero a su nombre, solo por vergüenza a parecer menos ante el exitoso Vito. Así, más tarde, con ese dinero, Ferruccio compra lo necesario para comenzar a trabajar en su taller junto a Matteo, a quien le muestra el primer boceto de un tractor híbrido que bautiza con el nombre de Carioca, el cual poseerá dos depósitos de combustible, uno para la gasolina barata y otro para el petróleo caro. Al amanecer llegan a un desguazadero, donde compran un viejo pero barato tractor para poder experimentar con él. Una vez en el taller, luego de que Matteo observe que aquella mujer llamada Anita Borgatti, que lo ignoró en la fiesta, está cerca, vemos que proceden a desmontar el capot para poder llegar al motor. El tiempo transcurre y un día Matteo vuelve a ver a Anita, pero esta vez más cerca que nunca, pues al pasar cerca de ellos, Anita saluda a Ferruccio con una sonrisa. Ferruccio le aconseja ir a hablar con ella, pero Matteo teme ser rechazado, así que Ferruccio decide ayudarlo y confronta a la mujer para ganar su confianza y presentársela a su amigo. Pero como todo tímido e introvertido, a pesar de haber luchado en una guerra, Matteo no tiene el suficiente valor para entablar una conversación con una mujer. Al ver esto, Anita decide marcharse. Ya a solas, Matteo le dice a Ferruccio que Anita muere por él, pero este le explica que solo consiguió su atención por hablarle y que solo le interesa a Clelia. Como último consejo, le pide que no se rinda e intente conquistar a Anita. Como todo buen amigo, cada vez que la vuelven a ver, Ferruccio lo impulsa para que al menos la salude. El dúo de amigos continúa con su arduo trabajo durante meses, hasta que una noche Clelia le recuerda a Ferruccio que al día siguiente nacerá su hijo, por lo que le hace prometer que no llegará tarde para verla. Ese día vemos que el esqueleto y la mayor parte de la estructura del tractor Carioca está listo, por lo que proceden con los pasos finales, protegiendo al motor con un capó de acero y pintándolo para darle elegancia. Hecho esto, Ferruccio llega al taller de grabado de un hombre llamado Tali, pero como este tarda demasiado, vemos que Ferruccio se retrasa tanto que Clelia se ve obligada a ir al hospital por su propia cuenta. Cuando Tali le entrega el logo de Lamborghini a Ferruccio para su tractor, este queda maravillado, pero al llegar a casa descubre que Clelia tuvo que ir de urgencia al hospital por un sangrado. Ferruccio deja de lado su preciado logo y comienza a correr hacia el hospital, donde vemos que el parto de Clelia parece tener complicaciones, pues aunque logra dar a luz a un varón llamado Tonino, Clelia queda inmóvil. Cuando por fin llega, Ferruccio descubre que Clelia murió debido a la hemorragia, dejándolo solo con su hijo. Lleno de ira y odio hacia sí mismo, Ferruccio decide regresar a su taller, donde comienza a destruir su trabajo. Sin embargo, a pesar de ese sentimiento que lo controla, vemos que no puede hacerle daño a su tractor, pues sabe que entonces la muerte de Clelia sería en vano. Para despedir a Clelia, la familia y amigos se reúnen en la granja de su padre Antonio. Luego de enterrarla, Antonio le hace ver a su hijo que debe fijar una fecha para bautizar a su bebé, dejándole en claro que ahora deberá estar al tanto de este tipo de responsabilidades. Pasado esto, Ferruccio regresa al banco con Vito para proponerle que invierta en la fabricación en masa de su tractor Carioca, prometiendo que será un éxito por ser la mitad del tamaño que los tractores actuales, pero el doble de potente. Como todo hombre de negocios, Vito comprende que es una oportunidad única, por lo que acepta el trato. Así, cuando Matteo se entera, desborda de felicidad mientras abraza a su compañero. Para celebrar, asisten a un restaurante lujoso donde brindan no solo por el tractor, sino también por Clelia. En ese momento, Matteo descubre que Anita acaba de llegar al restaurante, explicándole a Ferruccio que está completamente enamorado de ella. Al verlo así, Ferruccio le aconseja ir a hablar con ella, advirtiéndole que tal vez en el futuro ya no pueda hacerlo. Sus propias palabras le recuerdan, aunque a su manera, que él cometió el mismo error llegando tarde al parto de su esposa. Su culpa lo obliga a alejarse del ambiente ruidoso para pensar en soledad, pero pronto es interrumpido por Anita, quien lo siguió desde el restaurante. Ferruccio le pregunta si Matteo por fin le habló. Ella le dice que sí, pero le explica que su amigo no le interesa, pues sus sentimientos solo le corresponden a Ferruccio. Como todo buen amigo, Ferruccio le pide que le dé una oportunidad a Matteo, pero ella le pide lo mismo en su situación. Cuando Ferruccio le menciona que su esposa murió, Anita intenta sentarse a su lado. Él le advierte que si lo hace, él tomará lo que necesita de ella, y en el futuro inevitablemente lo odiará. Sin embargo, Anita no lo cree así, y por eso se acerca, mientras vemos que Matteo está
está observando toda la escena con el corazón destrozado. Más tarde, cuando se reencuentra con él, Mateo le recrimina que siempre busca más y más de todo lo que lo rodea. Ferruccio le ofrece sus disculpas nada sinceras, pero Mateo sabe que más allá de la muerte de Clelia, su amigo es así. Ferruccio se excusa diciendo que aceptó a Anita porque su hijo necesita una madre, y si no hubiera sido él, otro hombre la hubiera tomado ya que nunca le perteneció a Mateo. Mateo responde abofeteándolo, pero Ferruccio sabe que lo necesita y por eso no le guarda rencor. Sin embargo, Mateo decide romper su sociedad exigiendo solo el 25% de la empresa para no tener que verlo más. Tras esta agridulce pero necesaria lección, vamos con el capítulo 2 titulado como Los Años Dorados. La historia continúa todavía en Cento, Italia, en el año 1963, donde vemos a un Ferruccio más adulto comprando postres sin restricción alguna, dejándonos en claro que le sobran los dólares, y lo demuestra con su auto deportivo y el carisma que posee para conquistar mujeres con una sonrisa. Luego de las compras, Ferruccio llega a su fábrica de tractores Lamborghini, donde sus trabajadores lo reciben advirtiéndole que su esposa Anita está de mal humor. Una vez frente a ella, esta le explica que recibió quejas de la profesora de Tonino por su comportamiento y por eso le pide que pase más tiempo con su hijo. Ferruccio promete que hablará con él, así que Anita da por terminado el asunto, y vemos que al día siguiente lleva a su hijo al muelle. Aquí Ferruccio le muestra a Tonino que compró una lancha para él. Tonino no comprende pues sus calificaciones en la escuela son muy bajas, pero Ferruccio le explica que la vida es muy corta y cuando alguien es tan joven y apuesto como él, las calificaciones no son tan importantes. En medio de esto, ambos terminan recordando a Clelia, pues Ferruccio le explica a su hijo que ella era la persona más buena que había conocido, ya que siempre sabía elegir entre lo correcto y lo malo. A continuación, aunque pareciera ilógico, no lo es. Ferruccio le ofrece comprarle un Ferrari si sus calificaciones no mejoran. Denle vueltas a esto, Días después, un hombre llamado Bob Wallace llega al taller en busca de trabajo, y como llegó tarde, solo encuentra a Ferruccio sin saber que es el dueño. Bob le cuenta que sabe de motores y autos, pero al pasar por varias empresas italianas, solo fue ninguneado. Para probarlo, Ferruccio le muestra que está trabajando en un Ferrari y que planea modificar el embrague de su tractor para utilizarlo en el Ferrari, así que le pide su opinión. Bob le dice que los embragues son idénticos, por lo que no tiene que modificar nada y solo implantarlo en el auto. Ferruccio concuerda con él, así que luego de revelarle que es el dueño del lugar, decide llevarlo con él hasta la presencia de Enzo Ferrari. Aquí Ferruccio felicita a Enzo Ferrari por fabricar los mejores autos en su opinión, diciéndole que posee 7 de sus modelos solo para él. Enzo Ferrari lo trata como un simple admirador más, pero Ferruccio procede a decirle que todos sus autos tienen el mismo problema con el embrague. Además, Lamborghini sabía que el viejo ya estaba al tanto, por lo que le revela que encontró la solución y se la compartirá si acepta una colaboración entre sus empresas, para así ser los mejores del mundo. Sin embargo, de inmediato, Enzo Ferrari lo rechaza diciéndole que regrese a sus tractores como el granjero que es, humillándolo por completo. Tras esto, a pedido de Anita, la familia asiste a la exposición de fotografía de su amigo, donde este les enseña sus obras maestras que ilustran a un torero enfrentando a un toro, que casi siempre resulta muerto. Aquí Ferruccio le explica a Tonino que no importa quién muera, pues el público siempre recordará ese momento, y que el torero no sale huyendo porque es un campeón. Pero al ver que el toro tampoco retrocede a pesar de su muerte, Ferruccio llega a admirarlo tanto que enseguida logra visualizar un auto que sea fuerte, potente e inolvidable como un toro. Como la idea le gusta tanto, decide fabricarlo. Así nos vamos hasta el otoño de 1963. Mientras empiezan los preparativos para la construcción del auto, Anita percibe que Ferruccio tiene un amorío con una de las trabajadoras, pero por el momento Anita prefiere mantenerse al margen. Ferruccio se encuentra rodeado de un equipo de ingenieros a quienes les muestra el boceto de su auto soñado, preguntando cuánto tiempo tardarán. Sin embargo, Giotto Bizarrini, ex empleado de Ferrari, le advierte que su diseño es imposible de realizar. Esta opinión es apoyada por Gianpaolo, ex empleado de Maserati, pero entre estos ingenieros, el diseñador Franco Scaglione, ex empleado de Alfa Romeo, acepta el reto de fabricar su auto, dejando en claro que necesita a los ingenieros. Ante tal insistencia de Ferruccio, los ingenieros le explican que sus especificaciones para un motor más potente y más liviano que el de Ferrari desafían las leyes de la física. Sin embargo, en medio de esto, Gian propone cambiar el hierro por el aluminio y solo dejar piezas de hierro fundido como las válvulas, cilindros y cámara de combustión para que el motor soporte el calor. Estas ideas innovadoras convencen al resto del equipo, por lo que aceptan el trabajo. Así, Ferruccio les pone como plazo 6 meses hasta el próximo Salón del Automóvil de Ginebra. Su equipo le advierte que es poco tiempo. Entonces Ferruccio les explica que ese día todo el mundo espera ver el próximo Ferrari, pero hasta entonces encontrarán el nuevo Lamborghini 350 GT. Tras un discurso motivacional sobre alcanzar la gloria o morir en el intento, el equipo comienza a trabajar. Como fabricar todas las piezas les tomaría mucho tiempo, Ferruccio decide comprar estas piezas
piezas en otras empresas. Cuando Anita comprende que Ferruccio está arriesgando todo su patrimonio en ese auto, le advierte que si fracasa irán a la quiebra y que existe la posibilidad de que sus empleados vayan a una huelga. Y tal como va la economía, los autos de lujo será lo primero que se deje de comprar. Las continuas insistencias de Anita para intentar persuadirlo provocan la ira de Ferruccio, pues este le recuerda que nunca podrá ser ese tipo de hombre que viva de rodillas y con miedo a equivocarse. Tras esto, Anita le entrega una carpeta con currículums para una nueva secretaria, revelándole que despidió a su amante. 3 meses después vamos a la primera fábrica de autos de Lamborghini en Sant'Agata, Bolonia, donde mientras el motor continúa construyéndose, Franco le enseña el diseño externo para el modelo externo del auto, con una innovación en los faros delanteros y un capot más grande. A Ferruccio esto no lo convence y no puede evitar reírse de su trabajo. Franco se molesta, entonces Ferruccio le explica que si bien acepta que sus diseños son innovadores, no cree que las personas estén listas para ello, por eso le pide que haga un nuevo diseño más acorde al mercado actual. Más tarde los ingenieros le informan que su motor está casi listo, pero le advierten que debido a algunas medidas erróneas es más grande de lo planeado y puede agrandarse más al colocar los carburadores de doble cuerpo que Ferruccio quiere. Yang propone rediseñar el modelo o posponer su lanzamiento, pero Ferruccio le ordena poner los carburadores en horizontal, esperando que Yang se las ingenie para solucionarlo sin cambiar nada. Esa noche, Bob busca a Ferruccio para ofrecerse como el piloto de pruebas de su auto, pues jura que es el mejor. Ferruccio acepta y luego vemos que lleva su boceto para su logo con el toro como emblema a un profesional, quien le entrega su versión mejorada en papel y tallado en oro, lo cual deja enamorado a Ferruccio. La noticia de que Lamborghini entrará en el negocio del automovilismo llama la atención del país, por lo que pronto la prensa llega a su casa para entrevistarlo. Aquí Ferruccio le dice al mundo que si bien existen varios autos de lujo en el mercado como Ferrari, Maserati y otros alemanes e ingleses, él busca la perfección, pues promete que su auto será tan especial como perder la virginidad. Luego de varios días, Franco regresa con un nuevo diseño tal como lo pidió su jefe, pues vemos que deja maravillados a todos los presentes. Así, ya con todo listo para darle vida a Lamborghini, vemos que comienza el montaje y como Yang hizo su trabajo, el motor entra a la perfección sin generar problemas en el cierre del capot. Ferruccio es tan visionario y sin perder tiempo comienza a pensar en el siguiente modelo, al cual ha decidido nombrar el Miura. Así llega el 14 de febrero de 1964 en Bolonia, donde vemos que Ferruccio asiste al concierto privado de su amigo Tony Renis. Sin perder la costumbre, aprovecha para comenzar a seducir a una mujer llamada Gabriela, pero en ese momento llega Anita y su hijo. Al ver esto, ella lo manda afuera, pues vemos que decide confrontarlo, diciéndole que no lo odia como él le advirtió en el pasado, sino que siente lástima pues se equivocó al pensar que podía cambiarlo con su amor, por lo que ahora decide terminar su relación. Al día siguiente vemos que el equipo de Lamborghini comienza con las pruebas de conducción con Bob y Ferruccio en el auto. Luego de dar un par de vueltas, este le informa a su equipo que su modelo funciona a la perfección y siguiendo su personalidad continúa mejorándolo, pues ordena pintarlo de verde. Así llega el día de la exposición de autos, donde las grandes marcas compiten entre sí para llamar la atención, pero esta vez Ferruccio se lleva el foco de la prensa, dejando en ridículo al mismísimo Enzo Ferrari, quien hace que le entreguen un dibujo donde el toro Lamborghini somete fácilmente al caballo de Ferrari. Hecho esto, Ferruccio presenta formalmente al Lamborghini GT 350, dejando sin palabras a todos, y cuando le preguntan por el precio, Ferruccio deja en claro que cuando la gente quiere ser alguien se compra un Ferrari, pero cuando ya se es alguien, entonces se compra un Lamborghini, pues al igual que un buen vino no tiene precio, este auto tampoco. Vemos que este momento de la historia se representa con un Ferruccio rebasando por primera vez a Enzo Ferrari en aquella carrera imaginaria. Sin embargo, aún es pronto, pues Ferrari vuelve a adelantarse. Ahora nos vamos al capítulo 3 titulado Como el fin. La historia continúa mostrándonos que Anita tenía razón, pues con el tiempo la crisis del país llevó a los sindicatos comunistas a la huelga en las fábricas de Ferruccio. Esto provoca que se vea acorralado y vendiera su empresa para darles la mitad de dinero a su hijo y la mitad a sus hermanos, dejándole en claro a Tonino que puso una cláusula para que el nombre Lamborghini se conserve por siempre. Aquí en la cena con su ya adulto hijo, luego de preguntarle sobre sus nietos, Ferruccio le revela que fue nombrado Cavalier de Lavoro por el presidente de Italia. Tonino le pregunta si después de tantos éxitos en su vida siente que valió la pena, pero Ferruccio no sabe qué contestar, así que se marcha. De nuevo con la carrera imaginaria, vemos que al empezar Ferruccio decide quedarse inmóvil viendo cómo Enzo Ferrari lo adelanta. Así, ya en el presente, Ferruccio abandona su mansión para recorrer sus viñedos, y mientras degusta las uvas y toca la tierra, vemos que logra sentirse vivo nuevamente. Sus recuerdos lo llevan al pasillo de las fotos, donde vuelve a ver a su amigo Matteo cuando ambos trabajaban en aquel camión, y al ver el boceto del segundo Lamborghini decide abordar el Miura para conducir las carreteras mientras recuerda los viejos tiempos cuando era feliz con Clelia, su difunta esposa, y Matteo, su amigo que perdió por el amor de Anita.
finalizando así con Lamborghini, el hombre detrás de la leyenda. Si quieres ver más videos de autos, pásate por la playlist que te dejo aquí arriba o por el primer comentario fijado. He narrado muchas historias de carreras. Sin más, esto es todo por mi parte, nos vemos en la próxima, adiós y un beso a todos.